Hola a todos y todas, bienvenidos a Historias en Foto. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante a través del tiempo para descubrir cómo las fotos coloreadas de Japón revolucionaron la forma en que el mundo occidental percibía este país. Bueno, y para comenzar, quisiéramos pedirles que nos acompañen a explorar la tesis de nuestro ensayo multimedia, que es en lo que se centra todo este podcast magnífico que estamos haciendo. Entonces, la tesis es: las fotos coloreadas, a través de surrealismo, belleza y capacidad para desafiar estereotipos, despertaron la curiosidad, compartieron ideas preconcebidas y promovieron el turismo hacia Japón a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Para guiarnos en este viaje tenemos el placer de contar con dos invitados de excepción, el reconocido historiador John W. Dower y la especialista en estudios visuales Anne-Marie H. Sato. Ahora iniciaremos esta interesantísima conversación con John W. Dower, un autor e historiador estadounidense que además fue profesor emérito de historia en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. John, permítanos comenzar con una pregunta muy simple e introductoria para que nuestros oyentes se vayan adentrando en el tema. ¿Qué impacto tuvieron las fotos coloreadas en la era Meiji? Imagina un mundo dominado por imágenes en blanco y negro. De repente irrumpen fotos con una explosión de color, revelando una visión completamente nueva de un país lejano. Las fotos coloreadas de la era Meiji fueron un fenómeno cultural sin precedentes. Claro que sí, John. Tienes toda la razón. Ese fenómeno cultural fue inigualable y es cautivadora la historia que tiene detrás, demasiado inspiradora y llamativa. Ahora bien, Anne-Marie H. Sato, quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Cómo consideras que estas fotos desafiaron las percepciones preexistentes sobre Japón en el occidente? Olvídate de las criaturas orientalistas. Las fotos coloreadas mostraron una sociedad diversa, moderna y vibrante. Sus paisajes exóticos, ciudades bulliciosas y personas con vestimentas tradicionales cautivaron la imaginación de Occidente. Interesante, Anne-Marie. Es fascinante cómo estas imágenes desafiaron las ideas preconcebidas. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre la representación de las mujeres japonesas en estas fotos? Claro que sí. Las fotos coloreadas de geishas, por ejemplo, desafiaron las nociones occidentales de la feminidad oriental. En lugar de ser sumisas y exóticas, las geishas eran retratadas como mujeres elegantes, cultas y seguras de sí mismas. Muchas gracias, Anne-Marie, por tus respuestas. Todo lo que mencionas consideramos que es supremamente revelador. Ahora, John, me gustaría preguntarte un poco más sobre el impacto de las fotos coloreadas en el desarrollo del turismo hacia Japón. ¿Podrías profundizarlo un poco? Las fotos coloreadas fueron un imán para los viajeros occidentales. La belleza y el exotismo que capturaron despertaron la curiosidad y el deseo de experimentar en persona la cultura japonesa. Claro, John, no habíamos caído en cuenta de eso, que como la cultura occidental está tan alejada de ese mundo, al ver estas fotos los va a atraer, pues claro, los atrajo demasiado. También quisiéramos preguntarte si podrías darnos un ejemplo concreto de cómo estas fotos atrajeron a los turistas en ese entonces. Un ejemplo notable es la imagen del Monte Fuji en 1910. Esta imagen icónica, con su volcán nevado y su cielo azul intenso, se convirtió en un símbolo de la belleza natural de Japón y atrajo a muchos visitantes a la región. Es realmente impresionante. Y hablando de imágenes, observemos una de Yokohama en 1872. Es realmente impresionante. Es increíble cómo en esta imagen se puede admirar cómo los colores vibrantes le otorgan cierta vida a la ciudad, mostrando detalles tales como su actividad comercial, junto a una mezcla de estilos arquitectónicos inigualables que no se puede ver en cualquier lugar. Es evidente cómo estas fotos coloreadas rompieron con las limitaciones del blanco y negro. Y no solo eso, sino que también contribuyeron a la construcción de la identidad nacional japonesa. Incluso mira que me parece interesante que un ejemplo notable es la imagen de una geisha en 1900. La elegancia de su vestimenta
y la delicadeza de sus rasgos desafiaron las ideas preconcebidas sobre las mujeres japonesas. Es una imagen poderosa que realmente captura la esencia de la cultura japonesa. Es una imagen poderosa que realmente captura la esencia de la cultura. Ahora bien, también podemos observar la imagen del monte Fuji en 1910. Este ícono nacional se presenta en todo su esplendor, mostrando la belleza natural de Japón y su profunda conexión con la naturaleza. Es una imagen realmente inspiradora. A partir de las imágenes y las ideas de nuestros expertos, podemos apreciar el profundo impacto cultural de las fotos coloreadas en Japón. No solo transformaron la percepción occidental del país, sino que también contribuyeron a la construcción de la identidad nacional japonesa. Wow, me parece fascinante la entrevista con John W. Dower y Anne-Marie H. Sato. Sus ideas sobre el impacto cultural de las fotos coloreadas de Japón son realmente reveladoras. ¿Sabes que estoy totalmente de acuerdo? Siempre me ha parecido llamativa la cultura del país, pero ver su historia me hace admirar el cómo estas imágenes desafiaron las ideas preconcebidas sobre Japón en el occidente y despertaron aún más la curiosidad por este país en su tiempo respectivo. ¿Sabes? También me dejó pensando lo que mencionó Anne-Marie sobre la representación de las mujeres japonesas en las fotos. Es un tema muy interesante que me gustaría explorar a fondo. Sabes que a mí también, creo que estas imágenes tienen mucho que decir sobre la construcción de la identidad femenina en Japón. Sabes que a mí Por otro lado, me ha sorprendido saber cómo las fotos coloreadas contribuyeron al desarrollo del turismo hacia Japón. Es un ejemplo claro del poder de la imagen para influenciar en las decisiones de las personas. sin duda, y no solo eso, sino que también estas imágenes tuvieron un impacto en la construcción de la identidad nacional japonesa. Es algo demasiado impresionante. Ya para ir cerrando un poco nuestro podcast, vamos a resumir los puntos más importantes y relevantes que podemos resaltar de la entrevista, entre los cuales vamos a destacar que las fotos coloreadas de Japón, primero que todo, rompieron las limitaciones del blanco y negro, mostrando una visión más real y vibrante del país. Por otro lado, podemos ver cómo desafiaron las ideas preconcebidas sobre Japón en Occidente, combatiendo estereotipos orientalistas. Además, contribuyeron al desarrollo del turismo hacia Japón, despertando la curiosidad por su cultura y belleza natural. Y por último, jugaron un papel importante en la construcción de la identidad nacional japonesa, mostrando una sociedad diversa, moderna y vibrante. Claramente esos argumentos también yo los considero de suma importancia. Además quisiera añadir algunas ideas interesantes que mencionaron los entrevistados que las podemos conectar directamente con la tesis que queremos centrar en este podcast. Entonces, por un lado podemos ver que John W. Dower mencionó que las fotos coloreadas eran como ventanas a un mundo desconocido para los occidentales. La afirmación de Dower apoya la tesis del podcast al resaltar el impacto de las fotos coloreadas en la percepción occidental de Japón. Esto también se puede ver a través de cómo antes de las fotos coloreadas, la visión occidental de Japón se basaba en imágenes en blanco y negro, grabados y relatos de viajeros. Además, podemos ver que las fotos coloreadas, por su parte, ofrecieron una representación más vívida y un tanto realista de la vida cotidiana en Japón. Es impresionante cómo esta nueva perspectiva desafió las ideas preconcebidas y permitió a los occidentales ver Japón de una manera más como cercana e inmersiva. Similarmente, encontramos la idea de Anne-Marie H. Sato, quien señaló que las fotos coloreadas ayudaron a cambiar la percepción de las mujeres japonesas, mostrándolas como mujeres fuertes, cultas y muy seguras de sí mismas. La observación de Sato también complementa la tesis del podcast al abordar cómo las fotos desafiaron los estereotipos, a través de la cual esta representación más diversa del retrato en las fotos desafió la visión orientalista de las mujeres japonesas como objetos subordinadas y un tanto exóticos. En cambio, las fotos mostraban cómo eran estas mujeres fuertes, cultas y mucho más seguras de sí mismas, a menudo retratándolas como
en roles tradicionalmente femeninos como las geishas o las madres, o incluso en actividades no tradicionales como el trabajo o estudiando. Sí, tienes razón. Estas ideas nos invitan a reflexionar sobre el poder de las imágenes para cambiar nuestras percepciones del mundo y de nosotros mismos. Bueno, queridos oyentes, ahora nos vamos a tomar solo un segundo más para invitarlos a unas preguntas con las cuales podrán reflexionar sobre todo lo que hemos conversado en este podcast tan interesante sobre la imagen y Japón y su historia a lo largo del tiempo. Pueden dejar sus comentarios e ideas en el video, nuestras redes sociales o incluso enviarnos un correo electrónico conversando sobre las preguntas y a los cuales las responderemos enseguida y generaremos una conversación súper interesante. Entonces, las 4 preguntas de reflexión que les proponemos son las siguientes. ¿Qué te ha parecido más interesante de la entrevista? Pueden hablarnos de una entrevista, de las 2, o incluso pueden dar su opinión externa sobre alguna otra entrevista que vean que tienen alguna relación. Todo eso nos parece súper interesante. La segunda pregunta es, ¿qué opinas sobre la representación de las mujeres japonesas en las fotos coloreadas? ¿De qué manera crees que estas fotos coloreadas influyeron en el desarrollo del turismo hacia Japón? Y por último, ¿qué te gustaría seguir investigando sobre este tema? A nosotras nos interesa demasiado entender cuáles son sus opiniones, sus ideas. Sin duda, Sophie, tienes toda la razón. Las fotos coloreadas de Japón son un ejemplo fascinante de cómo la fotografía puede ser una herramienta poderosa para la comunicación intercultural. Queremos darle las sinceras gracias a todos por acompañarnos en este viaje a través del Japón a Technicolor. Recuerden darle like al video, subscribe y seguirnos en todas nuestras redes sociales para más historias a través de imágenes. Y esperamos con ansias sus opiniones a las preguntas de reflexión. Les deseamos un día increíble. Hasta la próxima.